Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Rosana Vitulio Budassi y les doy la bienvenida a este nuevo Ateneo de Casos Gerontológicos. Como habrán podido apreciar, al inicio de la actividad los esperamos con una canción que se llama Arco de los Piojos, que justamente en su letra habla de esto, ¿no? Va a ser el eje, digamos, de esta reunión de hoy, que tiene que ver con esto de nadie al otro lado o del otro lado. Este Ateneo de Casos Gerontológicos, Diálogos entre la Psicología y el Derecho de la Vejez, es organizado por el Centro de Investigaciones en Derecho de la Vejez de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario y la Cátedra de Derecho de la Vejez de la misma Casa de Estudios. También participa en la organización la práctica profesional supervisada número 7 de psicogerontología, el seminario de pregrado, vejeces, tramas y abordajes posibles, y el Centro de Estudios de Gerontología de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Rosario. También participan en esta oportunidad en la organización del evento el Centro de Investigaciones en Derecho de la Salud de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario. Esta actividad que hoy les proponemos se enmarca en el mes de toma de conciencia sobre el maltrato y abuso que en todo el mundo sufren las personas mayores. Y en esta ocasión, principalmente vamos a hablar de uno de los flagelos, o de, como lo llama la OMS, la nueva pandemia que asola al planeta, que tiene que ver con la soledad, ¿no? La soledad de las personas. Nosotros nos vamos a focalizar fundamentalmente en la soledad de las personas mayores, que trae como consecuencia la afectación no solamente de la salud emocional, sino que esto también repercute en el bienestar físico de las personas. Entonces, ahora, bueno, luego de esta breve presentación, le voy a dar la palabra a la doctora María Isolina Dabove para, junto luego con Andrea Giambrino, dar por iniciado formalmente este Ateneo. Muy buenas tardes, muy buenas noches. Muchísimas gracias por acompañarnos en este espacio, en este nuevo Ateneo. Eh, y también gracias por estar del otro lado de la pantalla, y no dejarnos solos hablando sobre los derechos de las personas mayores. Vivimos en un tiempo histórico en donde los lazos sociales parecen resquebrajados, los lazos se han debilitado, en donde es difícil encontrar personas y lugares con los cuales y en los cuales poder conversar acerca de nuestras preocupaciones cotidianas o vitales, extraordinarias. Este nuevo escenario se agudizó con la pandemia, como sabemos, pero a su vez fue incrementándose en relación con las personas mayores, ya que la realidad post-pandémica dio lugar a un escenario cultural, a un escenario político y a un escenario también jurídico, en donde la solidaridad o la justicia entre las generaciones brilla por su ausencia. Parecería que el COVID-19 no solo nos aisló, sino que también promovió una mirada prejuiciosa en torno a las y los mayores, que no han contribuido a promover la restauración de esos lazos entre las generaciones. Y una prueba de esto lo vamos a ver a lo largo de esta tarde, en relación con una sentencia judicial en la que se aborda precisamente la cuestión de los estragos, los daños, los obstáculos que genera el aislamiento, es decir, la soledad no deseada en la vejez, que ha llegado a los tribunales, como les decía, y allí se ha realizado un importante estudio y un importante análisis que dio lugar
a la sentencia que vamos a compartir. Este caso no tramitó en la Argentina, sino en Colombia y fue resuelto por el Tribunal Constitucional de ese país. Este organismo tiene en sus manos o tiene la función de realizar un análisis exhaustivo, profundo, de los derechos en colisión en esa causa y también tiene como misión analizar el impacto que este choque de derechos tiene en relación con los derechos humanos y el derecho constitucional. Por eso estas sentencias suelen ser muy ricas en información, muy ricas en reflexiones y en interpretación sistemática, ¿no? Por último, las soluciones de los tribunales de este nivel, el máximo tribunal en el caso de Colombia, a su vez tienen impacto para el caso, pero también para el desarrollo de políticas públicas posteriores. Esta sentencia entonces es una especie de espejo en la cual poder pensarnos y poder analizar cómo, qué es lo que la Argentina va desarrollando a fin de promover los lazos, restaurar las grietas que se intensificaron a partir de la pandemia entre las generaciones y más aún pensar juntos, reflexionar juntas acerca de las razones que nos asisten para sostener estos lazos. La contracara del aislamiento social es la solidaridad. Aristóteles hablaba de la amistad, de ese lazo de eh, compromiso afectivo con los demás, a partir del reconocimiento de los demás como seres iguales, como personas con las cuales poder interactuar en igualdad de condiciones, en el respeto de nuestras libertades. Decía él que la amistad es la base de las sociedades globales, del Estado en definitiva. ¿Qué nos pasa hoy con esa amistad, ¿no? política cuando hablamos de personas mayores? Bueno, sin más, con un gran agradecimiento y con mucha alegría, le doy la palabra a Andrea y a todo su fantástico equipo de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Rosario, con quienes venimos trabajando desde hace ya varios años y creo, Andrea, que vamos logrando una sinergia muy interesante y habilitando un lenguaje común, un lenguaje gerontológico fundado en la mirada compleja de la cuestión de la vejez. Te doy la palabra, Andrea. Bueno, gracias, Isolina. Bueno, ¿qué más contarles ya después de todo lo que dijo Isolina? La idea nuestra surgió a partir de pensar en la soledad, el aislamiento, enfocados en este caso a partir de un fallo y la importancia que tiene este diálogo y como decía Isolina, la mirada gerontológica, ¿no? Porque no es desde una disciplina, sino es en colaboración entre las diferentes disciplinas y el diálogo disciplinar como para poder aportar, enriquecer y poder dar más argumentos y fundamentos para posibles medidas, políticas públicas que se puedan gestionar o que puedan realizarse. Por eso nos pareció importante este fallo como una elección que sea un disparador como para pensar diferentes situaciones. Nosotros sabemos actualmente acá en Rosario se anunció el plan 1000 más 65, donde también nos informaban la cantidad de personas mayores solas en Argentina, perdón, en Rosario, que son más de 40.000, y cómo poder de alguna manera llegar a estas personas. Cuando trabajamos sobre el fallo, encontramos muchas líneas de intersección y de diálogo y también para abrir el debate a posteriori. Era, por ejemplo, a partir de pensar qué entendemos por soledad, esto de lo que se habla de la soledad no deseada, cuando proponemos y promovemos la autonomía y cuando personas eligen estar solas o vivir solas, qué es lo que pasa, la diferencia con el aislamiento.
qué es el cuidado, qué es la independencia, qué es la autonomía, el derecho a la salud a partir de lo que vamos a escuchar del fallo. Y también pensar en esto, ¿no? Es de que estos cambios demográficos y la expectativa de vida, cómo va creciendo, pero también en qué condiciones va aumentando y cómo vamos viviendo y cómo se envejece y los años venideros también en relación a las diferentes generaciones. Así que para esto nosotros pensamos que invitamos a Luciana Masluk, la licenciada Luciana Masluk de la Facultad de Psicología de la UBA, que ella es docente de la Cátedra de Tercera Edad y Vejez, trabajó en diferentes formaciones de pregrado y posgrado, es magíster, y estos últimos años ha trabajado bastante sobre la soledad en la vejez. Así que le invitamos a Luciana y también a Sofía Marcioni, que nos va a dar también un panorama sobre nuevas medidas o diferentes instrumentos y espacios que se han generado en diferentes lugares del mundo, como ejemplos a lo mejor que podemos tomar o que los podemos pensar o debatir también en relación a esto de la soledad y el aislamiento. Así que si les parece, para no ocupar tanto tiempo también, porque después tenemos que abrir el debate, le doy la palabra a la licenciada Luciana Masluk para que nos cuente un poco sobre estas diferencias y en cuanto a estas líneas teóricas que también es importante que conozcamos y que se están trabajando. Bueno, muchas gracias Andrea por la presentación, gracias Isolina, Rosana por la invitación también. Para mí es un placer poder estar acá y también en este contexto de espacio de formación, de divulgación y tan interesante donde en esta intersección de saberes, de disciplinas que tanto hace falta para pensar la realidad actual de las personas mayores. Y esta temática que nos convoca alrededor del fallo que se va a trabajar, que me parece que es una temática urgente. Últimamente me gusta nombrarlo de esta forma porque la realidad es que cada vez más vemos las consecuencias que tiene tanto la soledad como el aislamiento social en la calidad de vida de las personas mayores y no solo eso, sino que a nivel micro en la calidad de vida, en el bienestar subjetivo de las personas mayores, pero a nivel macro, los gastos que genera el sistema de salud, y digo gastos de una manera muy pragmática, porque en realidad si está a nuestro alcance la prevención y hay suficiente evidencia empírica a nivel mundial de investigaciones con muestras muy amplias, longitudinales, que indican las consecuencias devastadoras que tiene tanto la soledad como el aislamiento en cuanto a la salud de las personas mayores, la salud física, la salud psíquica, y la realidad es que estos factores de riesgo que constituyen la soledad y el aislamiento social no se tienen en cuenta de la manera que sí se tienen en cuenta, por ejemplo, los efectos de la obesidad, de tabaquismo, de otras cuestiones para las cuales hay muchas campañas de prevención. Dicho esto, vamos a ir un poco a lo básico, que me parece fundamental que podamos diferenciar estas dos problemáticas que a veces se nombran como si fueran lo mismo y no son lo mismo. Y hay una diferencia sustancial entre lo que es el aislamiento social y la soledad, que podemos sintetizarla en que el aislamiento social es objetivo, observable, fácilmente medible, y la soledad, en realidad, lo que complica muchísimo es que es subjetiva. Nosotros podemos ver a una persona que está rodeada de muchísima gente, y mencionaba Isolina la solidaridad intergeneracional, y podemos ver que en realidad hay personas que conviven en hogares multigeneracionales con miembros de su familia, grandes grupos familiares que conviven en el mismo hogar, y sin embargo las personas mayores refieren que se sienten solas, poco integradas, que no tienen con quién hablar, y no hablar de cuestiones, digamos, niñas, ocasionales, sino una conversación profunda en la cual se sientan enriquecidas. Entonces, para seguir diferenciando, podemos pensar al aislamiento como esa situación observable donde la persona vemos que no tiene contacto con otras o tiene muy pocos contactos, poca frecuencia. La persona no cuenta con otras personas cercanas para poder pedir ayuda ante determinadas situaciones.
que hay una escasez de contactos en su red de apoyo social, que cuando vemos que necesita un consejo, necesita algún tipo de asistencia en alguna cuestión de la vida diaria, algún consejo, alguna cuestión muy práctica, no tiene a quién acudir. Entonces, para esta situación hay determinadas medidas, determinadas intervenciones, determinadas políticas públicas que pueden abordar esta situación de una persona mayor en condición de aislamiento social. A diferencia de esto, la soledad, como les decía recién, no se ve. Hay una campaña hermosa, muy interesante de la Fundación La Caixa de España, una campaña que la pueden encontrar en material audiovisual muy interesante. Ellos nombraron esta campaña como La soledad no se ve, se siente. Y justamente esta es la idea central y que me parece fundamental que tengamos en cuenta, que si nosotros no agudizamos la mirada, los que somos profesionales de la salud, o todo aquel profesional o trabajador que pueda tener contacto con personas mayores, y podamos preguntar, por ejemplo, si esa persona se siente sola, habilitando a que esa sensación, esa experiencia es parte de la vida cada vez más común en la vida de las personas mayores, la persona no va a tal vez comentarlo por dos motivos. Por un lado, puede ser que la persona no lo registre como un problema, como consecuencia de lo que nombramos como viejismo, ¿no? Hay una tendencia a pensar que la vida en la vejez es solitaria, una tendencia equivocada, muy instalada, que pocas veces ponemos en duda. Los gerontólogos trabajamos mucho para que eso se ponga, para tener una mirada crítica, instalar una mirada crítica en la sociedad, pero falta mucho por hacer. Por otro lado, a veces sí la persona registra que esto es un problema en su vida y que tiene un efecto muy importante en su calidad de vida, pero no lo comenta porque la soledad está fuertemente estigmatizada. Las personas refieren que tienen miedo de comentar que se sienten solas porque qué van a pensar los demás, que cuánto han cultivado sus vínculos que ahora no tienen con quién conversar, tener una conversación en profundidad, ¿sí? Entonces, este estigma social, estos significados negativos de la vejez, todo esto conspira para que las personas mayores cada vez más se sientan solas, y esto se va perpetuando a lo largo de años y décadas. Cuanto más tiempo pase la persona mayor en esta situación de soledad, mayores son los riesgos. Y cuando hablo de riesgos, hablo de situaciones que muchas veces llega a la muerte. Y estoy diciéndolo en estos términos porque cuando comentaba que la soledad y el aislamiento social constituyen factores de riesgo para patologías de gran importancia, estoy hablando de enfermedades cardiovasculares, estoy hablando de las demencias, también de todas las cuestiones relacionadas con la salud mental, la ansiedad, depresión, personas que llegan a tener ideación suicida y hasta tienen un plan para llevar a la práctica terminar con sus vidas. Miren el riesgo que implica no abordar esta temática en algunos de los momentos que podemos abordarla, ya sea en cuanto a la prevención, a la detección cuando ya se está instalando la situación de soledad en una persona mayor, y al abordaje cuando tenemos ya la detección realizada, el diagnóstico, y tenemos que ver qué intervenciones tenemos a nuestro alcance para poder dar respuesta a esto que genera tantos padecimientos. Tenemos desafíos también. Hecha esta introducción y para ir cerrando, porque hay mucho trabajo por delante, tenemos grandes desafíos, y uno de los mayores desafíos, que si bien por suerte cada vez se está hablando un poco más en los últimos tiempos, en las últimas semanas diría yo, de la soledad, eh, también como en cuanto a la investigación y en cuanto a los equipos de salud, tenemos el desafío de detectar a aquellas personas que están en riesgo inminente de soledad o aislamiento social. Y para eso también nos podemos apoyar en las investigaciones que vienen desarrollándose en los diferentes continentes. Y hay una investigación que a mí me gustó mucho, me parece que nos sirve para seguir pensando, que es de dos investigadoras canadienses, Menek y Newal,
que ellas organizaron la población dentro de 4 subgrupos. Y yo quiero puntualizar, focalizar en uno de los subgrupos que ellas nombraron como, que integraban este subgrupo, lo que ellas nombran como ciudadanos ocultos, que son estas personas mayores que tal vez en algún momento de su vida decidieron vivir solas, porque alguna diferenciación que no hice recién es que no es lo mismo soledad no deseada que el vivir solas. Vivir sola no es un problema, es una decisión de las personas. Puede transformarse en un problema si la persona siente que no tiene vínculos de calidad, que hay una discrepancia entre los vínculos que quiere tener, que desea tener, y los que tiene realmente. Ahí puede tornarse un problema. Si no, no es un problema, es una decisión. La soledad no deseada es la que genera problemas. Y en este caso, hay personas tal vez que no tenemos llegada desde las políticas públicas, desde el sistema de salud con facilidad, y cuando sí llegan al sistema de salud, muchas veces llegan en situaciones muy críticas. Tal vez cuando alguna de estas patologías que yo les comentaba ya hicieron su presentación en escena y ya avanzaron y muchas veces llegan en situación de urgencia. El desafío es detectarlas antes, a estos ciudadanos ocultos, poder llegar de alguna manera con políticas públicas o diferentes tipos de intervención, detectarlos a tiempo para poder intervenir antes de que se instalen estas problemáticas. Y también hay situaciones, y con esto voy terminando, muy puntuales que son puertas de entrada para la soledad y el aislamiento social. Rápidamente voy a mencionar todo lo que son los duelos. Y puntualmente, en cuanto a los duelos, la entrada en la etapa jubilatoria. Cuando no se preparan las personas mayores para la transición de la etapa laboral a la etapa jubilatoria, muchas veces aparecen cuestiones que tienen que ver con un aislamiento social o sentirse solos porque ya no tienen con quién interactuar en el día a día, ni un organizador que genere contactos cotidianos. También las limitaciones físicas, las limitaciones sensoriales, son una puerta de entrada a estas situaciones tan preocupantes. Bueno, paso la palabra para poder seguir con esta presentación tan interesante de la jornada de hoy. Bueno, gracias, Luciana. Bueno, seguimos con Sofía, que nos va a también a Gracias. actualizar con algunos informes. Bueno, gracias, muchas gracias por el espacio. Lo que yo tenía para compartirles, la verdad que está muy en línea con lo que planteaba Luciana, ¿no? Tenía que ver con poder pensar la soledad no deseada y este fallo también en particular, no como un problema individual, sino como un problema colectivo, ¿no? Como un problema social que está asociado a factores estructurales, ¿no? Y que tiene que ver fundamentalmente con los modos en los que vivimos y convivimos en la sociedad actual. Entonces, visto desde ese lugar, el abordaje de la soledad no deseada requiere también de una acción colectiva, de una acción en la que intervengan los distintos actores sociales y entre ellos, obviamente, el Estado y sus políticas públicas. Lo que muestran las investigaciones en este campo, que ha ido creciendo además en los últimos tiempos, es que la soledad no deseada tiene efectos muy importantes tanto en la salud mental como en la salud física, y eso se traduce en mayores niveles de mortalidad, pero también de dependencia, con lo cual implica también a nivel de la gestión de las políticas públicas un desafío muy importante en términos de los sistemas de protección social, de los sistemas de cuidado y del sistema de salud, que es parte de lo que vamos a discutir hoy. Y es así entonces que se está posicionando este tema como un problema público a nivel global, ¿no? Al comienzo hacía referencia ya Rosana sobre esta epidemia silenciosa, ¿no? Así lo están llamando distintos organismos internacionales, y lo que vemos es que hay países que le están dando lugar en su agenda de gobierno. Por ejemplo, para decirlo muy rapidito porque sé que tenemos mucho trabajo, los casos de Japón o de Inglaterra son paradigmáticos porque son países que crean instituciones y políticas específicas para atender a esta problemática, que además, como decía Isolina también,
se instala fuerte en la pospandemia, ¿no? Podemos decir que no es un problema nuevo, pero sí que en el último lustro va adquiriendo una visibilidad que no tenía. Y en el caso de Argentina, sí quería traer, digamos, a la discusión de esta tarde, es una problemática que en relación a las personas mayores afecta aproximadamente a un 20%, ¿no? Estos son datos que provienen de la Fundación Navarro Viola y de sus informes sobre el barómetro de las condiciones de vida de las personas mayores. Entonces, bueno, es una problemática que no debe pensarse como un fracaso individual, ¿no? Como esta idea que a veces aparece en el sentido común, sino como un problema colectivo que requiere de los esfuerzos de distintos actores sociales y lo que vemos a nivel, digamos, de las estrategias de acción frente a la soledad no deseada es que lo que parece funcionar mejor es la gobernanza anticipatoria, ¿no? Esto de adelantarse al problema desde la prevención, pero además hacerlo con una estrategia que articule a los distintos actores, a las familias, a la comunidad, al Estado, en la proximidad, en el territorio, ¿no? Por ahí no es tanto, no se trata de grandes esfuerzos institucionales o de grandes presupuestos, sino de poder poner estos actores en diálogo y con una mirada local, ¿no? Con una mirada atenta al contexto específico, en este caso, en el cual viven las personas mayores. Bueno, eso era por ahí lo que yo quería sumar, digamos, al debate de hoy. Gracias, Sofía. Bueno, ahora vamos a pasar a la presentación del fallo para luego abrir al debate, las preguntas, la discusión. Lo va a presentar la doctora Marianela Fernández Oliva, que está con nosotros. Así que bueno, le dejo la palabra a ella. Hola, muy buenas tardes a todos, a todas. Tengo a mi asistente técnica de lujo, que es la doctora Erika Telo, quien va a compartir unos slides, digamos, ¿eh? Iba a decir una filmina, pero me contuve a tiempo, ¿eh? Em, Simplemente para ilustrar, no es la gran cosa, ¿eh? No se me emocionen, pero a lo mejor eh, creo que por los ojos ayuda más si entra con un poco de color. Hoy nos convoca un tema que, como adelantaba Isolina, la doctora Dabove, de alguna manera nos atraviesa o nos va a atravesar a todos, con suerte, porque siempre decimos así en derecho de la vejez, con suerte, si es que llegamos a ser personas mayores, que es la intersección entre el derecho a la salud y la vejez, y una realidad que es creciente, que adelantaban nuestras compañeras hace un momento, que es la soledad. Eh, Le llamaban recién esto de pandemia silenciosa, ¿verdad? Para entender la magnitud de la crisis, podríamos ponerle así algunos números. En realidad no nos basamos nada más que en percepciones. Algunos datos daban las chicas hace un momento. eh, Basta mirar evidencia científica que uno fácilmente puede eh, obtener en una investigación incluso hasta rápida, ¿no? Por ejemplo, en junio del 2025, la Organización Mundial de la Salud, que formó la Comisión sobre Conexión Social, publicó un informe, seguramente los que están interesados en el tema lo habrán consultado, en donde, es un informe global, obviamente, en donde las cifras realmente son alarmantes. A mí me gustan mucho las cifras porque detrás de los números hay personas concretas. Detrás de la lógica de los números hay realidad social, por supuesto orientada por valoraciones. Fíjense el alcance masivo. Hoy, según este informe, una de cada 6 personas en el mundo se ve afectada de la soledad de manera crónica. Esto que hablaban las colegas, las especialistas en psicología, de la soledad no deseada. Una muy buena aclaración. Es decir, es una soledad que yo no deseo.
esto es como la diferencia entre ocio y tiempo libre, que es tiempo vacío. Una cosa es cuando yo quiero estar solo y otra cosa es, evidentemente, cuando la soledad se me impone. Erika, querida, vos andá pasando la filmina como quieres. Esto es una pequeña introducción, no lo hemos ensayado antes, nos encontramos acá en el baile, nada más. Les decía que a mí me parece un número muy importante. Naciones Unidas, es más, estima que 100 personas mueren por hora por causas directamente relacionadas con el aislamiento. Es una cosa, unos números que son muy impresionantes. El impacto biológico, por ejemplo, algunas simetrías, esto de que adelantaban las chicas, la soledad no solo una emoción, ¿no? Es una alerta, es una alerta. Em, por ejemplo, entre esos datos de ese informe decía que el cuerpo biológico interpreta el aislamiento como una amenaza de supervivencia, ¿no? Incluso desencadenando estados inflamatorios, datos espectacularmente ilustrativos sobre lo que hoy estamos hablando. Por ejemplo, algunos datos que tengo delante de mí, la soledad crónica incrementa, dice el informe, el riesgo de muerte prematura en un 30%, lo que equivale a fumar 15 cigarrillos al día. Los que son médicos acá sabrán mejor el impacto de esto, ¿no? Desde el Centro de Investigaciones en el Derecho de la Vejez y también desde el Centro de Investigaciones del Derecho de la Salud, que me honra dirigir, nuestra misión siempre ha sido, es investigar con impacto social. No nos interesan solo las normas, la dimensión lógica o el derecho en los libros, para decirlo muy simplemente. Nos interesa cómo las normas impactan en lo concreto. En este caso, en el pasillo del hospital, en la sala de espera de una clínica, en la vida de la persona mayor. Y en el caso que nos toca analizar hoy, que está resuelto por la Corte Constitucional de Colombia, es la sentencia, bueno, está al principio, Erika, no importa, es la sentencia T0, sí, no pasa nada, es la sentencia T077 del año 2024, es un ejemplo realmente perfecto de por qué el derecho de la salud y el derecho de la vejez no son ramas aisladas, son ramas nuevas, pero no son aisladas, sino que son disciplinas transversales que al mismo tiempo se entrecruzan y que tienen que dialogar para poder construir respuestas jurídicas a la medida de las personas, en este caso de las personas mayores, para proteger la integralidad del proyecto de vida, al final del día, la dignidad humana. Eh, el caso. ¿Cómo es el caso? Te prometo que te dejo de molestar, Erika. Ahora vamos siguiendo el caso. Es decir, para entender la magnitud que tiene el fallo, hay que pensar en Carlos, que es el protagonista del caso, la persona mayor. Carlos es una persona mayor que tiene 77 años, es una persona que en los estándares médicos es lúcido, es consciente, es dueño de su vida, si quieren como una expresión más popular, pero con una particularidad que hoy en día atraviesa, como decíamos, a gran parte de las personas mayores, de la población mayor. Carlos vive completamente solo, está solo. No tiene una red de apoyos familiar, social, a la cual acudir. No, como debemos conocer cada uno de nosotros, si hacemos memoria en las personas que conocemos, conocemos personas que están solas. En este caso, hace un tiempo, por una indicación médica, Carlos tenía que realizarse una prueba de esfuerzo cardiovascular. Esto es lo que tenía que suceder, que era un examen muy importante para lo que tenían que realizar en relación a su diagnóstico, básicamente. Sin embargo, cuando él llega a su entidad promotora de salud, la EPS en Colombia, tiene otro tipo de organización Colombia del sistema sanitario, cuando él acude a la EPS, se encuentra con una muralla, con una barrera, como decimos nosotros, burocrática. La institución se niega a realizarle la prueba porque el protocolo interno exigía
que asistiera con un acompañante físico, con alguien. Por los rasgos inherentes del procedimiento, dice el caso, porque bueno, podía ser que necesitara. Bueno, claro, pensemos esto un minuto. El sistema de salud le dice a una persona, en este caso una persona mayor, un hombre que vive solo, que para acceder al diagnóstico tiene que cumplir un requisito material y objetivamente que le es imposible cumplir, que es tener a alguien. Y entonces lo que hace es no hacerle la prueba. Negó el ejercicio de ese derecho, no por falta de tecnología médica en este caso, sino por una exigencia administrativa que es ciega a la realidad social de Carlos. Entonces, acá es donde la Corte entra a intentar desatar el nudo y lo hace abordando tres ejes que son fundamentales, como dice en el texto. El primer eje es lo que ellos llaman el derecho al diagnóstico. Es decir, el derecho a la salud no es solamente que nos den una pastilla, que nos hagan una práctica médica, la cirugía. La salud empieza con la identificación del problema, con la valoración técnica, con la prescripción. Si el sistema encima impone barreras insalvables en esta etapa, está vulnerando evidentemente el derecho a la salud en sus niveles más básicos. Incluso escuchaba a las colegas antes hablar de la importancia de la prevención en la soledad. Bueno, acá la Corte habla de la prevención en salud, ¿no? En este caso, la salud, el diagnóstico de lo que tenían que hacer. El segundo eje que se analiza, posiblemente el más innovador que tiene la sentencia, es el reconocimiento de la epidemia de la soledad. Lo dice directamente, como un problema de salud pública. Así está planteado. La Corte afirma que la soledad no es una emoción o tristeza, es un estado, dice, y cito, es un estado de vulnerabilidad objetiva. Ignorar esa realidad, cuando uno diseña protocolos, en este caso médicos, es como menos una negligencia institucional, ni más ni menos. Eso nos lleva al tercer eje, que es el corazón de la sentencia, el derecho humano al cuidado. La Corte da un paso al elevar el cuidado a la categoría de derecho fundamental dentro del ordenamiento colombiano, en la Constitución, dentro del sistema constitucional colombiano. Lo cual no hace más que, en realidad, esto es una sentencia del 2024, pero en el 2025 la Corte Interamericana de Derechos Humanos así lo determina en la opinión consultiva número 31, cuando reconoce el derecho humano al cuidado. Históricamente se ha creído que el cuidado es un asunto privado, es un problema a puertas adentro, que tiene que resolver la familia, el individuo, la persona. Pero ¿qué pasa, se dice en el caso, cuando la familia no existe, o no está disponible, o no tiene recursos, lo que sea, cualquier recurso, para acompañar? Quiero decir, no solamente recurso económico, no hay recursos en la familia. Y la Corte es clara, dice, el cuidado es una corresponsabilidad. Si la red familiar o social falla, es el Estado y el sistema de salud, como el operador del Estado, quien tiene que asumir la carga. Por eso ordena a la EPS suministrar un acompañante no especializado para este hombre, para Carlos. Esto a mí me parece muy interesante. El sistema de salud muchas veces, pensemos en el caso argentino, asume que quien necesita cuidado pierde la autonomía, ¿no? Pero acá la Corte recuerda que el cuidado no tiene que ser paternalista. El acompañante no suple a la persona sobre cuya salud se trata. A mí no me gusta mucho la palabra paciente, por eso digo persona sobre cuya salud se trata. En realidad, eh, el acompañante es un puente, un facilitador para el ejercicio de la autonomía, para que la persona pueda ejercer de manera segura, en este caso, el acceso a su derecho. Para ir cerrando, quiero dejarles una reflexión para trabajar después de esto. La curva demográfica
e innegable. El fenómeno del envejecimiento poblacional incluso ha sido calificado por algunos sociólogos como la revolución blanca, ¿no? Por esto de las canas. Me parece una expresión muy simpática. Nosotros necesitamos traducir este tipo de decisiones, y Solina hablaba del impacto. La sentencia es una norma y las normas tienen impacto, incluso del lenguaje técnico de la teoría general del derecho. Necesitamos traducirlos en políticas públicas reales. Necesitamos flexibilizar los protocolos, educar al personal sanitario en bioética, y sobre todo entender que la persona sobre cuya salud se trata no es solo su biología, es su contexto social y es su biografía. Es su biografía. Y como bien dice la Corte Constitucional, en este caso, eh, entre comillas, cuando recuerda la historia de nuestra especie, dice, la imaginación le permitió al Homo sapiens crear lazos de solidaridad y colaboración. El futuro del derecho, pero bueno, en este caso estábamos hablando puntualmente del sistema de salud, quizá el futuro del sistema de salud, yo creo que no va a depender solamente de tener mejores máquinas o mejores hospitales, como muy evidentemente la ciencia nos promete eso y mucho más que no podemos ni pensar ahora. Va a depender, seguro, de nuestra capacidad para reconstruir redes de solidaridad humana y garantizar que nadie, absolutamente nadie, se quede sin alguien del otro lado, que es el nombre de nuestro encuentro. Es decir, en este caso, se quede sin atención médica simplemente por estar solo, muy especialmente cuando esa persona es una persona mayor. Bueno, ahí sí reparto la palabra. Adelante. Gracias, Marianela. Bueno, clarísimo. Ahora vamos a dar espacio a preguntas, a dialogar sobre lo que presentamos hoy. Así que, bueno, el que quiera puede levantar la mano, tomar la palabra, escribir por el chat. Creo que se vieron un poco todas las intersecciones. Nosotros, como decíamos, previo a la organización, debatimos primero sobre qué líneas venimos trabajando. Y acá esto también se presenta en relación a lo que tomábamos como material para repensar y dar un sustento también desde dónde nos posicionamos para pensarlo, en esto de esta diferencia, ¿no? De esta persona que en ese caso no sabemos si él se plantea como una situación de soledad, sí, de que vive solo, está solo, y evidentemente también ahí en el fallo lo toman como una persona que puede estar aislada porque no tiene redes cercanas, ¿no? Digo, por esto de lo objetivo y lo subjetivo. Él no en ningún momento plantea que él se siente en soledad, tal vez sí, abandonado, digamos, dentro del sistema, y por eso apela y por eso pretende, digamos, una resolución para poder llegar a un diagnóstico y ser atendido como corresponde, ¿no? Eso mismo Quiero, pensaba, André. Sí. Sí. Esto de la soledad, ¿no? Como soledad en red, o sea, de no tener redes de apoyo y también involucran a lo que sería la salud, los espacios que se supone que uno va buscando este tipo de apoyo, de acompañamiento, y qué pasa ahí cuando no lo encuentro, ¿no? Eh, Nada, me quedé pensando y me gustó mucho la diferenciación entre aislamiento social y soledad que realizó Luciana al principio y me fue bastante esclarecedor. Eh, y también esto de que la soledad se siente, ¿no? Y que es una cuestión también que se ve a nivel colectivo. quiero hacer una intervención respecto de dos conceptos que fueron surgiendo a lo largo de los diálogos y de las presentaciones del caso. Uno que tiene que ver con el papel de la familia y como decía Luciana Maslouk cuando hizo su exposición, incluso personas que tienen familiares
incluso viviendo en la misma casa, pueden estar atravesando una situación de soledad no querida, no deseada. Por otro lado, también lo que decía Marianela Fernández Oliva cuando contaba el caso y cuando resaltaba que esto es un tema de salud pública, un tema que le compete a los estados. Fíjense que los censos años 2010 y 2022, los últimos dos censos nacionales, hay un parámetro que se sigue repitiendo y es la conformación de los hogares unipersonales, es decir, de personas mayores que viven solas, que se sigue sosteniendo y es casi ronda el cuarto de la población mayor de 60 años de todo el país. Es decir, personas que viven solas y que a lo mejor no tienen una red de contención afectiva ni familiar. Por lo tanto, ante esta realidad que, según los estadísticos y los demógrafos, se va a sostener en el tiempo y va a ir creciendo, habrán leído hace poco una noticia sobre la baja de natalidad, sobre todo en la provincia de Santa Fe, que es la provincia más envejecida del país. Esto lleva a que vamos a tener cada vez más hogares unipersonales de adultos mayores, de personas mayores, y que plantea también un desafío a las políticas públicas. ¿Qué pasa cuando, bueno, esta persona necesita, por ejemplo, como en el caso, un acompañamiento, alguien que lo asista en una enfermedad, en algún tipo, para hacer algún tipo de terapia, o simplemente para, digamos, dejar de sentir este vacío eh, tan grande que deja la soledad no deseada y que, bueno, hace peligrar la salud mental, la salud física, orgánica de las personas? Entonces, bueno, me parecía importante resaltar esto y el rol de la familia, porque a veces es familia o Estado, ¿quién tiene que intervenir? A veces será en conjunto, a veces será el Estado. A veces hay familia y el Estado tiene que intervenir porque esa familia tal vez no puede asumir ese acompañamiento con los condimentos que requiere la situación puntual. Puede haber familia que no esté capacitada para acompañar o que no pueda, no quiera y a veces no basta con la sentencia de un juez que obligue. Sabemos los que somos abogados que esa sentencia se queda corta porque en esto, por eso estamos haciendo este ateneo con las profesionales de la psicología, ¿no? El derecho y se queda corto. Hay otra cuestión acá que se pone en juego, que el juez puede decir, bueno, sí, usted acompañará, ha habido un caso, uno de los primeros casos que se aplicó en Argentina la convención, que habla de esto, de una mujer mayor que estaba en estado de abandono. Y bueno, el juez obligó, usted haga esto, usted haga aquello, usted llévela a PAMI, afíliela. Y bueno, él obligó, pero luego es muy difícil a veces que esto se pueda cumplir. Y el juez no tiene cómo condenar algunas acciones. Hay algunas acciones que no pueden tener no hay posibilidad de condena. Entonces, bueno, me parece interesante este trabajo este, eh, que hoy se expuso, la interacción y, bueno, la importancia de la interdisciplina para abordar estas temáticas. Así que, bueno, dejo paso para que alguien más pueda hacer alguna intervención. Sí, quería comentar, perdón, que acá Celina Correas plantea si hay algún antecedente de fallo acá en Argentina y que pasa lo Perdón, mismo con discapacidad y en salud mental. con respecto a eso, yo quería comentar lo que planteaba Celina. Exactamente así, de mi conocimiento, no. Mis colegas que son abogados aquí podrán corregirme, pero sí hubo un caso en diciembre del año pasado en Buenos Aires, un juzgado federal de la ciudad de Buenos Aires, a raíz de un amparo en salud estableció, ordenó a una empresa de medicina prepaga a cubrir el 100% de cuidador domiciliario las 24 horas del día, los 7 días de la semana, para una persona que tiene tenía Parkinson. No sé si recordás, Rosana, me parece que en algún momento lo comentamos. Y claro, el juez allí determinó que la persona sobre cuya salud se trata, además de ser persona mayor, necesitaba asistencia permanente. Es decir, el médico tratante había indicado que tenía tanto compromiso motor, que le generaba una dependencia importantísima y requería la ayuda constante para tomar medicación, para evitar caídas, bueno, para evitar accidentes. Y entonces, además del cuidador exclusivo, la prepaga fue condenada a cubrir la totalidad de lo que se llama esquema farmacológico, ¿no? Los medicamentos
que algunos son bastante costosos, como la rasaguilina, me parece que le tenía entre ellos, incluso elementos de higiene, de pañales, apósitos, entre otras cosas. Claro, ¿qué es lo que decía la prepaga? ¿Por qué se había negado? Decía que la responsabilidad principal del cuidado recaía sobre la familia, lo que estaba señalando Rosana, y pretendía limitar la cobertura de ese acompañante a 12 horas diarias y con prestadores propios, ¿no? Y entonces el juez, si bien no utilizó la opinión consultiva ni la convención, sí desestima lo que había planteado la empresa de medicina prepaga y obliga finalmente a cubrir esta necesidad. No es exactamente no tiene el impacto, obviamente, que la sentencia que vimos hoy, pero es muy interesante porque de alguna forma era una persona que si bien tenía familia, el esquema familiar no podía cubrir ese tipo de cuidado, ¿no? Entonces, es algo así como un fallo parecido, ¿m? De distinto orden, distinto nivel también. Me quedo Sí, pensando, no sé. sí, en Sí, esta sí. línea me quedo pensando, retomando las cuestiones que tienen que ver con la soledad, cómo a veces, y esto que comentabas, Rosana, de las familias, el rol de las familias, o pensar, eh, cómo podemos pensar el diseño de políticas públicas con tantas dimensiones que van entrando en el juego cuando pensamos la problemática de la soledad y el aislamiento social, que vieron que los nombramos juntos, pero en realidad para diseñar políticas públicas para prevenir, abordar la soledad, son bien diferentes a las del aislamiento social, con lo cual me voy a detener en la soledad, porque como comentábamos, es esto de la epidemia silenciosa, esto que si bien después es algo que no incumbe, no es el fracaso, me gustó esta que mencionaba Sofía, que no tomarlo como un fracaso personal, individual, que muchas veces hace que la gente esconda su padecimiento, sino como una responsabilidad colectiva, como un desafío, un problema colectivo. Y la realidad es que en esto me parece que el desafío es que todos podamos responsabilizarnos de pensar, que todos digamos, los equipos podamos empezar a diseñar y a pensar de manera también interdisciplinaria qué podemos aportar en este diseño de políticas públicas que tiendan a resolver esto que vemos como algo urgente, que la realidad es que vamos tomando algunas aristas, empezamos a pensarlo de manera más compleja cuando en realidad tenemos que ya estar planteando soluciones. Y esta urgencia nos lleva a pensar en digamos, en una cara de la soledad cuando en realidad tenemos que pensar en múltiples cuestiones y estrategias en simultáneo. Y entonces vamos de lo individual a lo colectivo, en este interjuego, en esta comunicación, porque es necesario, porque las investigaciones lo que arrojan es que las políticas públicas que tuvieron efectos positivos en el abordaje de la soledad tienen que ver, por un lado, con la detección territorial en algunos actores sociales claves, como por ejemplo en España intervino digamos, Cámara de Seguridad de Farmacéuticos, que tiene otro nombre, ahora no lo recuerdo bien, porque tenían una frecuencia en el contacto con las personas mayores. En un pueblito también de España eran las panaderías. Digo, ver acá en la ciudad de Buenos Aires se detectó el encargado de edificios a través del sindicato como un actor importante. Bueno, ¿quiénes son esos actores sociales fundamentales para detectar personas que estén en riesgo? ¿Sí? ¿A dónde tenemos que capacitar los gerontólogos para que esas personas puedan detectar y puedan informar a quién tendrían que informar? Digo, es una cadena de acciones donde tenemos que tomar las riendas y poder pensar juntos cuanto antes para poder empezar a diseñar cuestiones que tengan que ver con algo efectivo. Y también, y esto nos incumbe mucho a los psicólogos, a los psicogerontólogos, poder entrenar las habilidades sociales, porque muchas veces pasa que a partir de la jubilación, que les mencionaba como un momento crítico,
Y a partir de esto de que tal vez los vínculos de toda la vida, las amistades de toda la vida ya no son tan satisfactorias y las personas, o porque fallecen sus amigos, o porque ya los amigos de siempre no les generan la misma satisfacción que antes, tienen que, se ven obligados de alguna manera, obligados suena negativo, pero en realidad se ven llevados a buscar generar nuevos vínculos, que les den esa satisfacción que están necesitando, que, donde hay carencia. Para ir a la búsqueda de nuevos vínculos hay que poder tener esto aceitado de poder establecer nuevas charlas, poder sostener un debate, tener una flexibilidad en cuanto a la comunicación y tal vez en este momento es necesario revisar algunas cuestiones que tienen que ver con las habilidades sociales. Sintetizando, me parece que hay algo que todos desde el lugar donde estemos, de donde tengamos acceso a cuestiones para pensar juntos políticas públicas o programas de intervención en el ámbito en el que estemos, hay que empezar a accionar ya. Ya es tarde, digamos. Empecemos. Algún tipo de red, digo, así como en Japón y en Reino Unido se armaron ministerios de la soledad con eh, diferentes tipos de intervenciones, de políticas públicas que fueron muy efectivas, los cafés de soledad, para que haya debates, intercambios que generen como una satisfacción que no se encuentra en otros lugares. Los, diferentes acciones que tienen que ver con volver a que generar situaciones satisfactorias. Y vuelvo con esta palabra de la satisfacción porque se trata de esto, de la carencia que la persona registra y padece, transformarla en algo que le dé un propósito a su vida, una interacción que genere un bienestar que no está logrando y no está encontrando en su vida actual. Sí, a esto Yo creo me que también es sumo, importante. ah, Perdón. no, solamente iba a decir una frase que me parece que sintetiza lo que plantea Luciana, que es lo que demuestran las investigaciones, que es que en términos de política pública o de abordaje, digamos, de la problemática, sin el Estado no se puede, pero solo el Estado tampoco puede. Entonces, por eso yo traía este concepto de gobernanza de proximidad, porque la idea es que se pueda articular entre los distintos actores y esa articulación tiene que ser a nivel territorial, a nivel de lo que afecta a las condiciones y los modos de vida de estas personas mayores, ¿no? Y con eso ya me callo. Y salimos. ¿A dónde? Perdón que interrumpa, pero quiero Sí. intentar una moción de orden para que podamos no pasarnos tanto de tiempo y que no quede tan extenso el Ateneo como les proponíamos al principio. Bueno, no sé si Andrea quiere tomar la palabra para aportar algo más. Yo solamente lo que los quiero invitar es a que miren el chat donde pusimos en primer término una plaquita donde están todos nuestros canales de difusión y redes sociales, Facebook, Instagram y también el canal de YouTube del Centro de Investigaciones de Derecho de la Vejez, donde están subidos todos los ateneos. Este, por supuesto, va a estar subido a partir de mañana, por eso les pedimos la habilitación para grabarlos, pero todos los que venimos haciendo, porque no sé si lo dijeron a lo último y lo repito por las dudas, siempre viene bien, nosotros hace años que venimos trabajando con la Facultad de Psicología en este diálogo entre la psicología y el derecho de la vejez y configurando estos ateneos de casos que a veces son casos clínicos, a veces son viñetas clínicas y a veces son fallos, como en el caso que nos tocó hoy, y que trabajamos desde el análisis conceptual, básicamente un trabajo previo que nos damos nosotras, que no es sencillo, y después lo volcamos, por supuesto, al análisis del fallo o del caso o de la situación emergente que nos parezca que en este momento nos está hablando y a la que queremos buscarle alguna respuesta. Por eso van a encontrar ateneos que hablan de las diferentes máscaras de la violencia, van a encontrar ateneos que hablan de las situaciones previsionales, de jubilaciones, etcétera. Y en este caso, este ateneo y el siguiente que va a ser en octubre, van a tener que ver con este eje, con este tópico de la soledad no deseada. Y brevemente dejarles un concepto, un concepto, digo, un disparador para pensar de una psicoanalista muy, muy conocida, muy recordada además, que fue Silvia Bleichmann, que trabajó el concepto de soledad acompañada.
Digo, para pensar esto de la autonomía, ¿no? Y lo que decía Luciana con respecto a estas personas que por ahí necesitan buscar más allá de su familia o más allá de sus entornos más próximos, porque no siempre el vínculo familiar garantiza el cuidado o garantiza la protección o la no vulneración de derechos. Entonces, esa soledad acompañada muchas veces es esta soledad que por más que tengamos muchas personas con nosotros y a nuestro lado, no nos genera esa compañía y nos genera un aislamiento, por más que tengamos la casa llena de gente, digo, en estas convivencias multigeneracionales, en estas personas que cuidan, ya siendo personas mayores, cuidan a personas más mayores aún, entonces se generan tensiones, se generan vínculos intergeneracionales que, bueno, que no siempre mitigan ese sentimiento de soledad, sino que lo profundizan. Eso es lo que quería aportar, el concepto de soledad acompañada para relacionarlo con soledad no deseada y, por supuesto, esto que decíamos, ¿no? Del puente hacia la autonomía. Bueno, Bueno, creo que en realidad Andrea, estamos te dejo la como... palabra y si querés Sí. cerrar. No, creo que un poco como para ir cerrando también esto de pensar la soledad en realidad, que tiene que ver con esto, es no deseada, es acompañada. Y también se plantea como dolor social, ¿no? En esto de a veces los lugares donde no se encuentra Hola, ocupado la persona, digamos, como decía Luciana también, ¿no? A veces es ser escuchado, a veces ser entendido, y por ejemplo en este fallo, ¿no? Alguien que va a un sistema de salud y se lo rechaza por no tener una persona que lo acompañe, ¿no? Creo que también, como decía, hay que tomar acciones que tienen que ser para ayer, pero también entender que este proceso de soledad no se llega así nomás, digo, ¿no? El viejismo, los duelos, el no estar preparado y que esto se tiene que trabajar también durante todo el proceso de envejecimiento y que lo tenemos que tener en cuenta las personas mayores, las personas más jóvenes y en esto de pensar la solidaridad generacional y creo que también es consecuencia un poco de todo lo que venimos trabajando en relación a los derechos vulnerados y a los lugares de las personas mayores. Así que bueno, ¿alguien más quiere decir algo? Si no, ya por la hora tenemos que ir cerrando y hola, agradecemos la participación a hola, los... buenas tardes. Sí, Sí, ¿me ¿alguien? escuchan? Sí, Bueno, yo quería consultarle, porque yo soy médica pediatra, yo soy la doctora Sandra Marcetti, estoy jubilada por invalidez, tengo 60 años y un poco estoy padeciendo el tema este de soledad, que no es justamente con gente, con mucha gente, es soledad de, de pocas personas. Somos mi hermana y yo y casi estamos en la misma situación porque estamos las dos también enfermas. Y las dos somos pediatras y esto se parece un poco al tema de pediatría, cuando los papás o los tutores o quienes estén encargados de las crianzas se hagan cargo de los niños. Y esto me parece que va a haber que, no sé si hay algo para los adultos mayores como yo, eh, para poder hacer, para poder como entretenerse entre nosotros, pasar el tiempo, no sé, si hay algo desde lo gubernamental, desde lo institucional, eh, que pueda ayudarnos a mejorar esta. Si bien, digamos, no me molesta la soledad en sí, pero esto de el intercambio, de charlas, de, qué sé yo, de jugar a las cartas, de acompañarse entre iguales, digamos, que no sea un geriátrico, si hay algún lugar, esa es la pregunta, acá Bien, en Rosario. gracias Rosario. por tu participación y en este sentido, no sé si sos de acá de Rosario, ¿sos de Yo te iba a Rosario? preguntar lo mismo, sí. Porque la Municipalidad de Rosario ofrece una serie de talleres y de cursos que se dictan en toda la ciudad, en todos los distritos,
que por un lado están buenos porque son para que las personas puedan seguir, digamos, fortaleciendo habilidades, la memoria, la motricidad, pero también son una buena excusa para socializar, conocer gente, hacer amigos. Así que por lo menos la ciudad de Rosario en ese sentido ofrece muchas actividades y la miro aquí a Patricia Gutiérrez, que forma parte del Centro de Investigaciones en Derecho de la Vejez, y Patricia es profesora en talleres de la memoria, también en varias instituciones de la ciudad, así que acá hay mucha oferta, ¿no? Patricia, más desde lo privado, de las instituciones, las ONGs, y también yo te puedo decir que desde la Municipalidad de Rosario se realizan muchas talleres y cursos, incluso en el verano hay actividades que son ya, que están instaladas, como son las colonias para adultos mayores, donde hay muchas actividades recreativas en los parques acuáticos que tiene la ciudad. Así que bueno, en ese sentido está cubierto, ¿no? Que tiene que ver con esto de socializar y poder estar en compañía de otras personas, a la vez que haces algo recreativo o algo, o podés estudiar, porque también hay cursos de idiomas, por ejemplo, o de computación, y también vas conociendo gente, ¿no? Y que esto hace que uno pueda ir haciendo crecer sus redes sociales, ¿no? Los centros, perdón, amistades. los centros son los CAIAM, que están en distintos lugares de Rosario. Los CAIAM que dependen de la municipalidad, en esos hay en distintas zonas de la ciudad y también te podés acercar o pedir, o en la página de la municipalidad, también en la dirección de adultos y adultas mayores lo podés encontrar. También decían, bueno, acá Sofía agregaba que la Universidad para Personas Mayores tiene muchas actividades que están abiertas y también se pueden ver en la página de Secretaría de Extensión o de la Universidad para Personas Mayores, que no solamente, digo, tienen esta posibilidad de hacer cursos o de hacer distintas actividades, pero son espacios de vinculación social. Ahí voy a poner en el chat el, voy a compartir en el chat el sitio de adultos mayores de la Municipalidad de Rosario, donde pueden consultar Bárbaro. los cursos que hay actualmente se están dictando. Ujú. Bueno, Bueno, yo para ir ya cerrando, sí, ahora vamos a ir sí, cerrando. les agradecemos a Luciana, que bueno, hoy estuvo de invitada, a todo el equipo y bueno, y en octubre nos volveremos a encontrar para seguir trabajando sobre el tema. Así que muchas gracias a todos y a todas por estar. Bueno, gracias y gracias también a Marianela Fernández, que es la directora del Centro de Investigaciones en Derecho de la Salud de la Facultad de Derecho, por haber participado en la organización de esta Ateneo. Chau, chau. Chao. Chao, excelente. Gracias.